Gustavo Magaldi está en la radio. Ya está en la radio. Llenando el aire. Con los sonidos del momento. En el programa del que ya todos hablan. Quebrando la semana. Ozono. Y adelantando el weekend con la música que realmente te gusta. Presentado en vivo por Gustavo Magaldi. Desde Córdoba capital, Argentina. Estás escuchando. Ozono. Presentado por Gustavo Magaldi. Estamos en el Ozono, estamos en 101.1 Presencia FM, la radio de los mercantiles. Señoras y señores, anoche fue el debut exclusivo de Elegidos por la pantalla de Telefe, y uno de los elegidos, y le damos esta súper bienvenida a nuestro radio show Ozono, fue Fran Silva, que ya lo tenemos en el aire y le damos la bienvenida. Fran, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Pero muy bien, felicitaciones. Anoche hiciste levantar la pantalla gigante del programa de Marley y bueno, todo un público te ovacionó cantando. Contanos un poco de tu historia de vida, contanos cómo apareciste allí en el casting, cómo salió todo para poder entrar, ¿no?, dentro de las puertas de Telefe, que se te abrieron las azules y poder llegar a este show. Bueno, mira, básicamente mi vida se basa en el deporte. Yo arranqué desde muy chico siempre haciendo deporte y nada más que eso, y arranqué a bailar también de chico, pero nunca me imaginé cantando. Ajá. Y hace un par de años nomás, bueno, me di cuenta de que también me gustaba cantar, porque me gustaba mucho la música, y bueno, comencé a hacerlo, empecé a estudiar de a poco. Y bueno, surgió esto del casting ahora en noviembre, mandé un video que realmente pensaba que ni me iban a elegir, y bueno, al final resultó que quedé. Me fui hasta Buenos Aires con la producción, volví a quedar, después me fui a las puertitas con los chicos, con Axel, con Miranda y con todos los demás, y bueno, y me dieron una devolución genial. Me dieron puerta azul, recontra puerta azul según ellos. Así que bueno, estaba muy contento, y anoche fue mágico, realmente fue una de las mejores noches de mi vida, sin dudarlo. El hecho de estar ahí con semejante monstruo, ¿no?, con lo que es Telefe, con lo que implica todo eso, y bueno, cantar al frente de millones de personas fue único, fue muy increíble. Frank, contanos un poco, bueno, esto del casting que vimos de las puertas azules, ¿cuándo se realizó? En febrero fue en febrero. O sea, fueron varias semanas de febrero, en donde bueno, a mí me tocó Bien. Pero fue un tiempo, un lapso, digamos, donde todos los participantes le tocaba algún día en especial. Bien. ¿Vos estás viviendo en Córdoba capital? ¿Estabas viviendo acá? Estoy viviendo en Córdoba capital, sí. En Córdoba capital estoy viviendo porque estaba estudiando. Ahora estoy medio en stand-by, pero sí estaba estudiando. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería industrial. Ajá. Bueno, primero, tercero, un poco de todo. Y si ahora saltás a la fama con esto de, no sé, a lo mejor lanzar un disco, lanzarte definitivamente como cantante, ¿cómo va a quedar esa carrera? Y la idea es seguir haciendo música. Yo lo tengo totalmente decidido. Bueno, y con esto que pasó, sobre todo anoche, me terminé de decidir que quiero esto para mí, y que sí me quiero dedicar a la música. Así que si se puede, la facultad, bueno, quedará para otro momento, y seguiré haciendo música, ¿no? Bien, ¿qué dice la familia? ¿Oriundo de dónde sos? De Arroyito. De Arroyito, acá cerquita, de los pagos de Pablo Tamanini. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Pablo Tamanini, sí, que también se destacó en un reality show. Acá en Telefe me comparan mucho con Pablo Tamanini, ¿Sí? Parecido, encima de Córdoba, ¿viste? Pero sí. Bueno, qué sé yo. ¿Y la familia qué dijo? ¿Tuviste contacto con alguien? Mi familia, estuvieron mis padres acá anoche, un par de tíos y un par de primos, y no, muy contentos, muy emocionados mis padres sobre todo. Después mis hermanos que me llamaron y que nos vemos, hasta luego. Perdón. Mis hermanos que me llamaron
me saludaron por teléfono, todo. Yo igual anoche tenía millones de mensajes, millones de notificaciones en todos lados y no podía ni hablar con ellos, o sea, era muy loco. Pero bueno, supongo que ahora voy a volver y bueno, nos vamos a ver, vamos a comer algo, no sé, un buen asado. Imagínate lo que fue la lucha de rating que estaba siguiendo eso junto a Ibope y a otra productora argentina contra el 13, que también apuesta fuerte. Ustedes iban cabeza a cabeza ganando por momentos, así que fue un gran debut para Telefe con esto de Elegidos, que ahora va el día jueves, va a ir los martes y los jueves. Contanos un poco también del desarrollo, ¿no? Porque ahora ya quedaste como finalista, ¿y ahora cómo sigue la historia? No, mirá, te cuento un poco. En realidad no sé si puedo contar, pero bueno. Supongo que ahora son las audiciones, digamos, por así decirlo. Sí. Son como 8 galas de audiciones. Después vienen los duelos, que son como 4 galas de duelos. Y después ya empiezan galas de todos. Ajá. En donde, bueno, se van a ir eliminando a un participante, creo. O sea que el jueves no te vamos a ver a vos, el jueves vamos a ver a nuevos participantes. Nos van a ver dentro de un mes más o menos. Ah, bien, perfecto. Entonces ahí van acumulando toda esta gente y van quedando todos los finalistas y ahí realizan el duelo. Exactamente, así es. Bueno, recordanos qué cantaste. Canté When I Was Your Man de Bruno Mars. Ajá. Tema bastante particular, bastante copado. Bueno, para la gente que está escuchando El Ozono en 101.1 en esta tarde en exclusiva, el cordobés que brilló anoche en el escenario de Telefe de Elegidos, ¿nos puede dejar a capela un pedacito de ese tema? Bueno, dale, ahí va. A ver qué sale. Dale. Saying that body feel just a little bit bigger now. Our song on the radio, body don't sound the same. But now friends talk about you, all it does is just steal me down. 'Cause my heart breaks a letter when I hear your name. It all just sounds like ¡Qué grande! Felicitaciones y aplausos para este ídolo total. Bueno, Fran, ¿qué se sintió? ¿Qué sentías vos? ¿Te temblaban los pies, las piernas y demás? Adelante de tanta gente anoche. Totalmente. No te das una idea hasta que realmente estás ahí. O sea, nosotros con los chicos atrás en base estábamos diciendo sí, vamos a cantar en la tele, vamos a cantar para millones de personas. Estábamos medio cagados, medio no. Y después cuando estás ahí con Marley, o sea, ya está, ya saliste de cancha, ¿entendés? Ya tenés que salir a jugar y era una locura. Estaba muy nervioso, pero bueno, por suerte parece que no se notó mucho. No, todo perfecto, todo bien. Excelente debut. Felicitaciones en nombre de todos los cordobeses, que nos has hecho quedar muy, pero muy bien. Bueno, y después está Male, la otra cordobesa que debutó, que rompió el hielo, o sea, que presentó el programa y que cantó genial, Sí. Igual a ella la tengo de contacto de Facebook, mirá qué casualidad. Así que también he mandado un mensaje para ver si la podemos tener en nuestro programa. Mirá las casualidades de la vida, ¿no? Esto es muy chico y muy grande a la vez. ¿Cómo se llevaron entre ustedes los finalistas que quedaron en esta edición? No te escuché. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo se están llevando entre ustedes los finalistas que quedaron en esta primera edición de Elegidos? No, buenísimo. La verdad que hicimos una amistad muy buena entre todos. Bueno, estábamos deseando que pasáramos todos, pero claramente, viste, todo no se puede, esto es un concurso y queda uno solo. Pero sí, la amistad que habíamos formado los 8 que pasamos anoche era muy buena. Había un ambiente de ansiedad, de expectativa, de nervios, viste, de todo junto que bueno, necesitábamos del apoyo mutuo y
Y bueno, la verdad nos llevamos todo muy bien. Me da mucha lástima por los chicos que se tuvieron que ir, pero bueno, esto es así y hay que seguir adelante. Bueno, ¿viste? ¿Alcanzaste o estabas ya concentrado en lo que estabas cantando de ver alguna carita de alguien conocido mientras te estaban votando? No, te juro. ¿Viste la cara de los jurados que sale bien grande? Sí. Y la cara de los jurados, ¿viste? Con eso te digo todo. ¿Y qué es? Logré ver solamente la cara del jurado del Puma, creo. Sí. Y ningún otro. Yo cuando se levantó la pantalla vi las 4 flechas para arriba, no entendía nada, porque yo había visto una sola nomás en la pantalla. Ajá. Digo, ¿en qué momento? Después veo el tape y sí, salían todos, ¿viste? Yo estaba mirando por otro lado, no veía, estaba mirando la cámara, no sé, estaba en otro mundo, yo estaba cantando y trataba de salir a lo mejor, no me preocupaba de esas cosas. Me imagino la ansiedad con eso de que se levantaba la pantalla. ¿El porcentaje tuyo fue de cuánto? El porcentaje mío fue de 84. 84%. Uy, muy bien, pero muy bien. Felicitaciones. Bueno, y ahora Córdoba te tiene que apoyar en lo que venga, en lo que siga, en este programa, en este reality. Así que bueno, dejale un saludo en tu nombre a toda la gente que nos está escuchando a través de Ozono, nuestro radio show, y muchísimas gracias por esta nota y por ser tan gentil de tomarte un momento para poder atendernos. No, la verdad que muchísimas gracias a vos. Después de todo lo que me está pasando ahora, no logro entender mucho todo, pero no, sí, lo primero que quiero hacer es darle muchas gracias a los medios que siempre están ahí, siempre apoyan y bueno, y ayudan muchísimo. Así que un saludo muy grande a toda la gente, toda la audiencia de Ozono. Espero que les haya gustado la noche y que si se viene más, que se va a venir más, también les guste. Así que bueno, esto es para ustedes. Bueno, en tu nombre presentá el tema que cantaste, en tu nombre. Bueno, yo soy Fran Silva, participante de Elegidos, cantante en la primer gala, y le dejo mi tema que se llama When I Was Your Man, de Bruno Mars. Fran, muchas gracias por todo, suerte y éxitos. Y te vamos a seguir de cerca, y te vamos a apoyar con toda la gente de Córdoba. Dale, buenísimo. Un abrazo. Con la música que realmente te gusta. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.